La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra a pedir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra. Y la humanidad. Los andaluces queremos volver a hombres de luz que a los hombres, alma de hombre le dimos. Andaluces, levanta. Pedir tierra y libertad, sea para Andalucía libre, España y la humanidad. En un día como el de hoy, que confluyen tantos actos culturales, que hayáis decidido venir a este, ¿no? Ya dice mucho de vuestra inteligencia. No sé si bien o mal, digo que dice mucho. O sea, hay muchos actos, ¿no? Y se agradece muchísimo vuestra presencia, ¿no? Y también a Manuel García por haber escogido la galería era para presentar su novela. Sí, hago un paréntesis, que me están diciendo lo de atrás. Lo de atrás, lo que veis, esto normalmente no lo tenemos puesto aquí, ¿no? Aquí una bandera de la bandera de Andalucía, por el tema de que mañana se conmemora, ¿no? El Día de la Comunidad y eso, y es bueno tener también, ¿no? Un poquito la blanca y verde, ¿no? Y bien, Manuel es trabajador social y está totalmente especializado, sobre todo, ¿no? en dar cobertura, asesoramiento a las mujeres de mayor vulnerabilidad. Y fruto de ese trabajo y de ese contacto tan directo, ¿no? Que ya luego iremos conversando un poco de cómo es ese día a día, pues surge esta novela, que precisamente esta novela, bueno, estoy cometiendo una osadía, porque quién mejor que el doctor para hablar de la novela, ¿no? Yo voy a decir un poco, yo voy a seguir un poco, ¿no? Trata sobre la vida de una mujer que viene de Leche desde su infancia, su adolescencia, hasta su madurez, ¿no? Y va relatando todo lo que le sucede, ¿no? Donde la vida, pues por las distintas etapas que pasan, pues lamentablemente pues son los sustratos más bajos, ¿no? De lo que es la sociedad, ¿no? Estoy hablando de la prostitución, trata de blancas, o sea, todo ese ámbito, ¿no? que queda descrito con una claridad meridiana en la novela. Una novela que está escrita en tercera persona, ¿no? y va contándolo como que va relatando
el que va relatando un informe desde que la protagonista, Dalia, que ya explicará el por qué se llama la Dalia, porque está claro que estamos hablando de una historia real, que también yo luego un poco hablaremos de eso, ¿no? El narrador está en tercera persona, pero a través de comillas latinas, pues va marcando la narración con frases de los protagonistas, De ellos, sobre todo de ellas, que van en este caso lo que es la narración, ¿no? O sea, ya va, esto es ya de mi cosecha. Yo lo veo que están muy bien empleados porque es que no rompen el ritmo, sino va describiendo y va apuntalando lo que es el narrador, ¿no? O sea, son como pequeñas sentencias, ¿no? que van cerrando todo lo que va contando, ¿no? Y entonces ya os digo que es un periplo. Y luego otra cosa que yo he agradecido, y ya empezamos a leer, otra cosa que yo he agradecido es que siendo un tema tan duro y eso, tú no te has recreado en esa dureza, has sabido contarlo, pero sin entrar en lo que es, ¿no? Sino contarlo tal y como es, ¿no? Y eso es una cosa que se agradece también, ¿no? a la hora de leerlo, ¿no? Porque está bien que me informes, que me cuentes, pero no te recrees, ¿no? En cosas que son innecesarias, ¿no? Como suele ocurrir en otras novelas, ¿no? Sobre todo, no tanto en este ámbito como sí que en la novela negra, ¿no? Si hay un cadáver, no te recrees, no digas que si las vísceras, que si no sé qué, si hay un cadáver, ¿no? Pues ya está, ¿no? Y todo eso está muy bien contado. Pero yo quisiera que tú nos contaras, bueno, hago otro paréntesis, aquí en la galería es habitual que vosotros y vosotras preguntéis lo que os aparezca. También desde aquí también se contestará lo que nos parezca también. Claro, no. Abierto, por supuesto. ¿Verdad? Y bueno, yo ya quería, porque yo no quería hacer un preámbulo tan largo, lo que pasa es que empiezo a hablar. Yo lo que sí quería preguntarte, Manuel, es qué te llevó a ti a esta historia, porque claro, estamos hablando de una historia real. Sí. Lo que tú, o sea, detrás de ese nombre hay un nombre verdadero y hay una vida verdadera. O sea, ¿qué te llevó a escribir esta novela? Vale. Bueno, buenas tardes y agradecido también a la Galería Era, en la persona de Eduardo, a Eugenio que ha venido desde San Lucas también con sus libros que tiene allí ubicada la librería. Aprovecho también para hacer de publicidad, ¿no? Y nada, de echar con ustedes un ratito aquí para hablar de Dalia, ¿no? Bueno, como dice Eduardo, yo soy trabajador social, trabajo en el proyecto Blatas Cádiz Mujergades, una entidad en la cual nos dedicamos a atender, a acompañar a mujeres en contexto de prostitución, de explotación sexual y de trata de seres humanos, pero con fines de explotación sexual. Bien, mi día a día, por desgracia, pues nosotros tenemos muy de la mano conocer historia de esta envergadura, de la envergadura de Dalia. Y bueno, para responder a tu pregunta, lo que me llevó a proponerle a Dalia que su historia se diera a conocer, quizá era en la forma en que ella entendió que todo lo que le había pasado en la vida tenía que significar algo, ¿no? Por así decirlo. Es decir, no quedarse en ese dolor, y también ante una necesidad expresa de la protagonista de sanación, ¿no? Las mujeres supervivientes en los contextos de prostitución, sobre todo cuando hay trata de seres humanos, muchas de ellas han manifestado que salen en cuerpo, ¿no? Pero la secuela física y sobre todo psicológica la tienen que ir trabajando a lo largo de toda su vida, ¿no? Y hay distintas formas de hacerla. En ella, precisamente, a través de su resiliencia, de su viveza, de sus ganas de vivir, también de la mano de su hijo, que, bueno, aquí aparece en el libro, ¿no? Pues ella se encaminó a que esa historia de vida tan dura y tan frágil, frente a una desprotección total desde su infancia, pues sirviera de herramienta precisamente para otras mujeres que hayan pasado o que estén pasando, porque esto es una historia atemporal, ha pasado a lo largo de los siglos,
y hoy por hoy la trata no es una cosa que esté lejos de nosotros, sino que está verdaderamente a nuestro alrededor, muy cerca, porque nosotros desde nuestro trabajo casos de trata tenemos, por desgracia, con frecuencia, ¿no? Entonces, para que esas mujeres utilizaran esa herramienta, diera esperanza y luego también como transformación social, ¿no? Es decir, yo soy la primera persona en sanarme, al igual que ella, ¿no? Esto salvaguarda un poco esos mitos, esos estereotipos que hay alrededor de la prostitución, sobre todo de las mujeres, que es donde se pone siempre el foco, ¿no? Hay otros actores como el gobierno, la propia sociedad o el demandante, es decir, las personas que acuden a prostitución, que por desgracia, sin entrar a valorar ese tema, hay una alta demanda, sigue habiendo una alta demanda de prostitución por parte de los hombres en nuestro país y con un crecimiento muy alto, curiosamente, además las personas jóvenes, ¿no? Y bueno, ya te digo, en esa forma en que ella ha utilizado también su historia para reconvertirse, para poder seguir viviendo, para que entendamos un poco, más allá de esos mitos, que se esconde detrás de estos contextos. Y ella dice, bueno, ella me transmitía que tenía una misión, y esa misión la quería plasmar a través de este libro, ¿no? Entonces, yo me decidí a acompañarle en este cometido, igual que lo sigo haciendo con otras muchas mujeres. Y una de las singularidades de ella es que para llegar a la mujer que es hoy, aparte de esas herramientas que ya lo explica en un apartado del libro, que le doy su palabra y su apartado, Testimonios de Galia, ¿no? Pero recuerdo que se llama así. Sí. Pues lo ha hecho, curiosamente, a través del perdón, fijaros, ¿no? Estamos hablando de una infancia arrebatada por sus seres queridos. Imaginaros, ¿no? Que nosotros en la infancia siempre necesitamos de referentes, personas que nos cuiden, que nos den cariño, afecto. Ella no tuvo nada de eso. Y luego hablamos también de mafias, de proxenetas, de mami, de actores que están dentro de la prostitución, que realmente hicieron estragos con ella, física y psicológicamente, ¿no? Pues a través de ese perdón ha logrado ella también, pues, como parte también de su sanación, ¿no? Entonces, es verdad que deciros también que esta es mi primera novela, que para nada yo tenía en mis planes de vida ser autor de un libro. Lo mismo ahora me sigo animando, pero cuando yo se lo propuse, sin tener en cuenta de que fuera yo la persona más indicada para ello, pues ella, por la relación que tenemos, ¿no? de acompañamiento, de empatía, y por las cosas que hemos vivido también juntos, ¿no? Pues quiso que fuera yo. Ella me lo pidió y yo hice el sacrificio de ponerme manos a la obra, porque evidentemente me he dado cuenta que valoro ahora muchísimo la gente que se dedica a escribir, porque esto, el trabajo es de valorar, es inmenso, ¿no? Así que bueno, eso es un poco lo que me llevó, y bueno, y además un poco mi trabajo es vocacional. Entonces, de una manera, yo llevo el área de sensibilización y de incidencia sociopolítica, y esto es otra herramienta en la forma que tenemos, ¿no? de sensibilizar y transformar a la sociedad a través del conocimiento, ¿no? de historias como esta. Pero yo te quería también preguntar, porque claro, estabas hablando de escribir una novela y eso, pero sí, que si bien es cierto que en toda novela se plasman cosas de lo que es el escritor, hay otra parte que es mucho que sale de otras fuentes, ¿no? De la imaginación o de lo que te hayan contado. Pero en este caso estamos hablando de una vida real, lo que tú cuentas es real. O sea, el proceso tuvo que ser muy duro, ¿no? A la hora porque tú estás... Una cosa es tu trabajo, ¿no? Dentro de lo que te puedes involucrar en tu trabajo. Pero ya meterte en el universo de la literatura y escribir sobre esto, darle vuelta y es como revivir, ¿no? Revivir lo que te contaba también, ¿no? O sea, que tuvo que ser un proceso por momentos duro. Sí, muy duro, Eduardo. Esto, os comento que este libro
tiene un trabajo de casi 3 años. En el pasado mes de enero hizo precisamente 3 años del primer contacto que tuvimos los dos, ¿no? Yo, bueno, pues cuando podíamos, pues quedábamos bien en su casa, hemos dado paseo. La verdad que ha sido un proceso muy duro, como dice Eduardo, porque a pesar de conocer historias muy dolientes, ¿no? Con el tema de la trata, ella ha tenido que desgranar y abrir las entrañas para contarme desde su infancia cosas que tenía ella muy en su interior y que no había sacado o no había expresado jamás en la vida. Entonces, yo siempre comento que esto, a pesar de tener mi carrera como trabajador social, ¿no? Y todos los títulos que tú puedas tener, incluso la experiencia profesional que tengo, esto no se aprende en ninguna universidad. Esto es un regalo que me ha hecho ella, a pesar de la dureza, ¿no? Y un regalo que le da a la sociedad porque ella, de alguna manera, da su vida, porque aquí es relato de su vida, a todos los que estamos aquí, a todo quien se preste a conocerlo, ¿no? Entonces, durante ese tiempo, cierto es que a pesar de conocer muchísima historia, como decía, en algunos episodios, pues hemos tenido que parar. Ella, porque es lógico, pero en otros muchos momentos yo, porque hay relatos que no termina uno de encajar cómo es posible, ¿no? El sobrevivir a ciertos episodios tan violentos, ¿no? Entonces ha sido un castillo de una montaña rusa en la cual, pues, en muchos momentos incluso me planteé parar, ¿no? Porque sí es verdad que me llegó a afectar, ¿no? Pero bueno, la misión compartida me hizo salir adelante y estar por la labor de al final obedecer un poco a su deseo, ¿no? Hombre, dentro de todo lo que subyace la novela, también hay espacio para el amor, el enamoramiento, la ilusión, las esperanzas, esas cosas, sí. Luego quedan truncadas, ¿no? Pero sí que hay espacio también, ¿no? Digo, hay partes que sí también lo relatan. Insisto, que estamos hablando de una vida truncada desde la niñez, o sea, porque ya desde la niñez, en la Europa del Este ya tiene una infancia muy marcada. De hecho, muy pronto, cuando... Claro, prácticamente desde que nace. A ver, para conocer, uno de los propósitos que me marqué, que para conocer precisamente la mujer que es hoy, Dalia, había que conocerla desde su infancia. ¿Por qué? Porque le persigue un contexto, unas condiciones sociopolíticas muy concretas, de Europa del Este, de principios de los años 80, una sociedad también muy marcada por el machismo, en el que es muy importante también apuntar ahí el papel que tenía, el rol de la mujer en ese tipo de sociedades. Y luego también, con referencia al amor, es precisamente lo que marca luego su periplo con la prostitución, esa búsqueda incesante de afecto y cariño que le marcó tantísimo en su infancia. Por eso ella entraba en ese círculo de las idas y venidas hacia sus seres queridos, ¿no? Hacia sus padres, en ese intento de ser reconocida como niña, como hija y que le mostraran lo que todos, como decía, lo que todos necesitamos de pequeño, un afecto, un cariño, un hacerte caso, ¿no? Entonces ella lo expresa en el libro. Yo me metí en la prostitución para buscar cariño, ¿no? Sin entender muy bien la secuela. Aquí hay que apuntar la vulnerabilidad de Dalia, que es el caso de las mujeres víctimas, sobre todo de explotación y de trata, esa vulnerabilidad que les hace, pues, ser captadas o acabar en este tipo de contexto precisamente para que encuentre de alguna manera, aunque sea de forma lesiva, de forma
bueno, de las formas que se dan, ¿no? En la prostitución, ese contacto y ese cariño que en un momento dado un hombre le puede decir qué guapa está, ¿no? Aunque eso esconda detrás. Y ella lo magnifica Lo magnifica, porque exactamente. está la necesidad que lo magnifica sobremanera cualquier afecto. Efectivamente, y luego Eduardo, en las relaciones que intenta mantener ella misma expresa me decía, Manuel, ¿quién se le acerca a mí? Pues, ¿dónde estaba yo? En lo malo, ¿no? Pues a mí lo que se me puede acercar, a quien yo pueda conocer, y viene aquí, pues, muy de la mano de las adicciones, como aparece ahí también. De eso también te quería, claro, porque aquí también se habla también muy abiertamente del mundo de la droga, como la droga como refugio, es un poco como la canción que estaba sonando antes de Hotel California de los Signos, ¿no? de ese refugio, ¿no? De ese falso refugio, ¿no? Que la vida tan dura, tan esto, y se me refugio en las drogas y ahí pues como vivo en el Hotel California, ¿no? Como decía la canción, ¿no? Eso también se lo refleja bastante bien en la novela. Y luego otra cosa, hablando de lo del cariño, ¿no? El cariño que aquí al final hay un glosario con los términos, ¿no? Y la mami, proxeneta, o sea, los términos que más se dan en prostitución. Y vas contando también cómo dentro de lo que es la maldad, como le dan la vuelta y parece que el proxeneta es el que te protege, es el que te quiere, es el que te ama, cuando en el fondo lo que te estás explotando, ¿no? Eso lo refleja tú muy bien en la novela. Sí, sí. Bueno, dos cosas. En referencia a las adicciones, ¿no? Comentadas, ¿no? Se da la circunstancia en estos contextos que, por un lado, la mujer consuma porque está obligada, que es la mayoría de los casos, principalmente porque quien acude a prostitución hoy hay un alto porcentaje que lo hace de forma en que las mujeres también consuman bien cocaína, lo que sea con ella, y se ven obligadas a hacerlo, o bien de mutuo propio, pero para disociar. Es decir, si no me drogo, no bebo alcohol o no me emborracho, sería incapaz de hacer lo que me están obligando a hacer. Y precisamente estas organizaciones criminales y estos personajes, ¿no? Como los proxenetas, como los que tú comentas, pues trabajan a sabiendas de cómo utilizar a las mujeres como mercancía. El mayor enemigo de los proxenetas de estas organizaciones es la sororidad, es decir, el apoyo mutuo de las mujeres, en que ellas se den cuenta, porque ellas no se reconocen como víctimas, ¿vale? Entonces ese daño psicológico diario en el que sufren un aislamiento absoluto, de la mano también de las adicciones como estamos comentando, pues les hace ver precisamente ellos, de que ellos son sus salvadores. Gracias a mí estás en España, gracias a mí le pueden mandar dinero a tus seres queridos, gracias a mí te estás dedicando a ellos, a algo, y claro, ella al final ese mensaje pues lo interioriza y realmente entienden y creen que esas personas verdaderamente lo que le están haciendo es ayudar. Yo me he subrayado porque tú insistís mucho en que es duro, cuando tú hablabas del perdón, es duro pasar por todo esto, que te hayan hecho, todo lo que hayas hecho, y tú perdonar. Es duro, ¿eh? Sí, yo no sabría explicarte muy bien el cómo, ¿sabes? Porque al final esto yo creo que sería un ejercicio muy personal de cada uno de nosotros en una sociedad en la que sabemos que somos muy individuales, ¿no? Que muy rencorosos, que por cualquier cosa nos cuesta perdonar, cualquier tontería. Imagínate una circunstancia, ¿no? Este tipo de circunstancias, ¿no? Pero sí es verdad que ella transmitía que para vivir en paz, o para seguir viviendo, tenía que perdonar, porque con el rencor no podía llevar una vida nueva. Y eso, en cierta manera, lo entiendo. Es decir, puedes dejar de mantener cualquier tipo de relación con ese tipo de personas, pero entiendo que el perdón puede ser un cauce ilícito para que te liberes, se libere tu alma. Lo entiendo así.
y así lo hace, ¿no? Ella, es verdad que mira la vida, esta portada, ahora Dalia hay que verla así, ¿no? En color, como esta mujer que alrededor de esta sombra, ¿no? De todas esas personas que le hicieron tantísimo daño y de todos esos contextos, que revive renace frente a eso, ¿no? De alguna manera también la portada lo que queríamos transmitir es eso, ¿no? De hecho, a raíz de la declaración de encuentro un propósito para salir de ello y seguir viviendo. Y es decir, yo tengo que contar todo lo que yo he pasado, ¿no? Para que no caigan en esto, para que no tengamos y que sepan que de esto se puede salir. Exacto, exactamente lo que comentaba, que ella se marcó un propósito en el que utilizó todo aquello que le había pasado, Eduardo, para que le sirviera como misión a eso, ¿no? Ayudar a otras mujeres, que sí, precisamente, ¿no? Como la frase que tú has utilizado, que si yo he podido, ellas pueden, y que vean otras alternativas dentro de esas secuelas que te deja el contexto de esta envergadura, ¿no? Luego, ya el libro hoy se presenta aquí en San Fernando, ya se ha presentado en otros sitios y ya me consta que ya hay gente que lo han devorado. Entonces ya esa es la etapa también, digamos, más expectante del escritor, ¿no? En el momento que tú lo escribes a ciega un poco, cuando tú lo publicas y dices, a ver cómo resulta. Ahora ya sí tienes datos, ¿no? Y cómo Sí. ¿qué mensaje te están transmitiendo los lectores y las lectoras que lo están leyendo? Bueno, te pregunté el otro día qué te ha parecido. A ver, esto más allá del ámbito comercial, evidentemente, no por ser repetitivo, ¿no? Que lo digo de corazón, que el propósito que nos marcamos es conseguir, ¿no? Esa sensibilización y que se conozca realmente qué puede haber detrás de la prostitución. A ver, el libro, yo lo que pido es algo simple, ¿no? Simple y complejo a la vez, porque no es una novela al uso, es una novela muy dura por las cosas que se cuenta, pues muy bien contada, que te agradezco que me lo hayas dicho, Eduardo, pues muy bien contada que esté, ¿no? Entonces que hagamos un ejercicio de valentía, utilizando esa misma valentía que ha tenido Dalia para regalarnos su experiencia de vida, ¿no? Entonces, bueno, lo que me transmiten, pues un poco lo que tú me comentabas, ¿no? Que es duro, que de alguna manera, porque la prostitución, la explotación sexual y la trata, Eduardo, es un mundo muy invisibilizado, muy normalizado también, y de alguna manera, hombre, se agradece, así me lo transmiten, de que a través de estas historias pues se conozca un poco más, ¿no? Que hay detrás de todo esto. Entonces, bueno, las primeras sensaciones son positivas. Es verdad que, al igual que nos ocurrió a nosotros, pues hay personas que, como veo lógico, porque además yo así lo expreso, que no pasa nada porque se tenga que parar. Hay que tomar su tiempo, su reflexión y volver al libro cuando se crea conveniente, ¿vale? Porque esto, bueno, entiendo que debe ser de esa manera. Bueno, pero de todas maneras es un libro que de lectura fácil, me refiero para apasionarse al libro, ¿no? Y se lee bien, no es un monólogo así muy complicado, sino que se va leyendo, ¿no? Lo que pasa es que es lo que tú dices, que es que va acabando, llega un momento que de vez en cuando tienes que parar un poco para oxigenarte, ¿no? Porque Hombre, a ver, el hecho de convertirlo en lo que se puede parecer más parecido a una novela es que, hombre, como trabajador social he podido hacer un ensayo o algún tipo de estudio basándome en datos, utilizar a Dalia, pero creo que también de la manera más apropiada de llegar a un público más general que tenga inquietud o sensibilidad por este tema, sea precisamente por contar un relato a través de eso, ¿no? De una novela, ¿no? Para que se aproxime dentro de lo que es el libro en sí, la historia en sí,
pues al público más general. Yo creo que eso ha sido un éxito, ¿no? Porque si hubieras hecho un informe o un dossier de lo que estás hablando, no llegaría tanta gente como está llegando. Exacto, porque al final va a ir al mismo público, Claro. a los técnicos, a gente bueno, que está un poco en lo nuestro también, ¿no? Aquí el personaje existe. ¿Las ciudades que aparecen también son las que son o son producto de la imaginación del escritor? No, mayoritariamente son las ciudades que son. En las ciudades españolas, sobre todo, yo lo que no nombro para salvaguardar su identidad, al igual que algo con su nombre, es no decir el lugar de nacimiento ni el lugar donde hoy por hoy Dalia intenta llevar una vida mucho más normalizada. Pero de las ciudades, pues es ahí donde concurre toda esa circunstancia que se da. Sí, sí. Bien, bueno, ¿tenéis alguna pregunta? Sí, a mí me sorprende de lo que ha expuesto el autor, la voluntad de ella al querer contar su vida y su experiencia, porque, no sé, a mí me ha venido a la cabeza la palabra expiación, ¿no? Yo no he leído nada de la obra y tal, pero ella no pretende una denuncia de esa explotación. Ella parece que pretende, como si se sintiera culpable, expiar algo, ¿no? Purgar algo, ese pasado o esa vida. Pero no, por tus palabras no deduzco yo que ella quiera denunciar esa situación en plan guerrillero, por llamarlo de alguna forma. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Sí, perfectamente. Bueno, yo creo que el libro es su manifiesto es una propia denuncia. Una denuncia en sí misma. Es una denuncia en sí misma. Yo creo que todas las formas son loables bueno, de alguna, hay supervivientes, vamos, no sé si estás en esto, ¿no? Como Amelia Tigarus, ¿no? Que es otra superviviente de trata y ella lo enfoca más al activismo, ¿no? Yo creo que vas un poco... Claro, es que ella un poco, dice que un poco por ahí. Ya, pero que sí... desde el perdón, es otro punto de vista diferente, ¿no? Sí, ¿no? Pero desde el perdón no quiere decir que tampoco que esto se vaya a romantizar de alguna manera todo lo que ella ha vivido. Yo creo que ella, al fin y al cabo, lo que muestra es una realidad y verás, aquí ocurre una cosa, ¿no? Que yo, por ejemplo, que llevo el área de sensibilización, frente a la prostitución se postula muchas normativas legislativas que aquí en España no están vigentes, ¿no? Aquí no hay una legislación apropiada. Aquí en España la prostitución es alegal, ¿no? Hay países que lo prohíben, hay países que lo regulan, la prostitución trabajo, y está la abolición, ¿no? En el que se persigue el proxenetismo y a las personas que demandan la prostitución, pero a las mujeres se les da recursos y alternativas fuera de la prostitución, ¿no? Entonces, España no está en nada de eso. España, bueno, aquí campa sus anchos, porque aquí Dalia da nombre, de alguna manera también salvaguardar su identidad. Ella, si nosotros nos hubiéramos centrado en su nombre real, al final, yo al final entiendo también que la sociedad no termina de estar preparada para entender que esto es una historia que se repite a lo largo del tiempo, hoy, y a muchísimas mujeres, sino que estaría centrado en esa persona, más allá de lo que ella cuenta. Entramos en el morbo, ¿vale? En los juicios, por ejemplo, lo que decía antes Eduardo, bueno, ¿y por qué volvías? Si te hacían tantos años. Y bueno, ¿y ahora tu vida qué es? ¿Y cómo es? El que la miren, el que la sometan a una situación más allá de lo que ya ella ha vivido, sin necesidad alguna. Entonces ella, evidentemente, yo entiendo que no se esconde, al contrario, pero ¿qué más da que se llame Dalia? Si esto responde a miles de mujeres que han pasado por esta situación y que está ocurriendo ahora. Entonces yo creo que la voluntad es muy plausible porque realmente ella identifica, no se quiere identificar a ella
como, oye, que esto me ha pasado a mí y de víctima, sino que todo lo contrario, ¿no? Nos hace ver que esta situación está presente a nuestro alrededor y que tengamos en cuenta eso. Entonces, bueno, ella ha tomado ese camino, más allá de culpar, que yo creo que en parte también lo hace porque enseñando esta realidad es fácil adivinar cómo se las gasta este tipo de organizaciones y de todas las personas que se dedican, ¿no? a mantener a las mujeres en situaciones de explotación, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera ha sido su forma de sobrevivir, tan lícita como la de Amelia, por ejemplo, ¿no? Que se ha convertido más en activista, en la ponencia, pero bueno, cada una pues ha podido hacerlo de distinta manera. Hemos hablado de lo que aporta el libro a los lectores o las lectoras que se acerquen a esto. Y a ti como autor, ¿qué te ha aportado escribir esta novela? Bueno, Eduardo me ha aportado, bueno, me ha enriquecido mucho como profesional, pero sobre todo también como persona, porque para mí fue una responsabilidad muy, muy grande. Yo tuve que hablar con muchísimos escritores, con gente que se dedica al libro, en esa premisa de intentar hacerlo lo mejor posible, inmiscuirme también en un mundo totalmente desconocido. Yo hablaba antes con el compañero que me he dado cuenta que el tema de las editoriales y todo eso, que es una auténtica selva, ¿no? Pero una selva, vamos. He tenido mucha suerte porque, dado el tema que es, a muchas editoriales no le han interesado tratar este tipo de temas, de que una editorial, aunque sea pequeña de Cádiz, pero que haya dado el paso y apostado por este tipo de temas. Entonces, bueno, ha contribuido a seguir creciendo, a seguir formándome, a seguir de alguna manera sensibilizándome y aportándome muchísimo en mi vida, porque esto además no se queda en la publicación, sino que esto esperemos, si Dios quiere, que sea un proceso largo, porque como os decía, son historias temporales en los que este libro se puede leer hoy, pero por desgracia se va a poder seguir leyendo a lo largo de los años, ¿no? Y esperemos que esa misión pues se expanda a todo. Hoy estamos en San Fernando, pero bueno, estamos intentando abrir un camino para que llegue lo más lejos posible. Y es curioso que a las alturas que estamos sigue habiendo temas tabúes, ¿eh? Que tú estabas refiriéndote antes, ¿no? Que hay editoriales que estos temas como que no los quieren tratar, ¿no? Es curioso, ¿verdad? Bueno, pero es que el tema es tabú todavía. El tema, os comentaba cómo se presenta la prostitución en España, ¿no? Eso ha formado parte de nuestra cultura, de nuestra forma de relacionarnos, y bueno, como la sexualidad, no hay una educación sexual para los jóvenes, porque yo decía antes, el perfil que más crece en los jóvenes, por el aumento que hay en el consumo de pornografía, la referencia en el ámbito de las relaciones, pues para ellos sigue siendo el porno. Eso crea una percepción ya no solo del cuerpo de la mujer, sino como de la mujer como un ser humano, en el que van interiorizando y bueno, al final lo que crea son frustraciones, violencia, falta de relaciones o dificultades en las relaciones amorosas, en el respeto mutuo, porque es lo primero que tenemos que aprender, ¿no? A la hora de relacionarnos y de tener una relación sentimental o sexual, el respeto mutuo. Y bueno, a falta de eso, esto al final, como cualquier realidad social, es una cuestión de interés político. Entonces, a mí me sale ahora deciros que sabe cómo se la gastan nuestros políticos en este tema, ¿no? A partir de ahí, pues, la cuestión, pues, se puede tratar o no. Mientras tanto, pues, entidades como la nuestra, intentar, pues, bueno, pues acompañar a las mujeres que están en ese tipo de
de situación y ofrecerle lo que el Estado o el sistema no quiere o no puede. Claro, eso ocurrió, extrapolando, ¿no? Eso ocurrió también en este país con la novela negra, que decía, aquí no tenía cancha lo que era la novela negra, porque claro, veníamos de donde veníamos, del antiguo régimen, me refiero. Y decía, claro, aquí cómo vamos a hablar de policía corrupto, cómo vamos a hablar de crímenes, si aquí se vive de... Entonces, pues eso la llaman estos temas, ¿no? Entonces es curioso, ¿no? O parecía que ya habíamos perdido todo eso y sin embargo, por ciertos temas, como este en concreto, de esto mejor no hablar, ¿no? Claro, entonces sabe evidentemente que existe. Y otra vez de mi trabajo, que estamos también con alguna situación en contacto con la policía y tal, se sabe dónde hay prostitución, dónde no la hay, dónde hay explotación, dónde hay pisos, dónde hay clubes, dónde hay... Y bueno, al fin y al cabo, las circunstancias por las que están las mujeres, y bueno, llegamos hasta donde llegamos. Nosotros, al final, al igual que ocurre con este libro, esto no deja de ser también una incidencia sociopolítica que ayude también un poco a los propios políticos a entender qué es lo que hay detrás de esto, porque además esto, Dalia viene de países, en este caso del este de Europa, ¿no? Hoy la prostitución por hoy, aquí principalmente en nuestra zona, se mueve con mujeres sudamericanas, de Colombia, República Dominicana, Venezuela, no ha cambiado mucho, ¿vale? Pero las nuevas formas de captación a través de las redes sociales, pues esto está tocando muy de cerca a mujeres y niñas, porque cuando hablamos de trata, hablamos de mujeres, pero también de menores, de nuestro entorno, que están siendo captadas muy fácilmente. Entonces, verá que por enseñar y por sensibilizar no es ya es una cuestión de interés político. En España hace 2 años hubo una proposición de ley abolicionista y ahí está y ahí creo que se va a quedar, ¿sabes? Sí, es un tema que no le interesa. Otra pregunta así un poquito más técnica. Tú has dicho que el libro está narrado en tercera persona, ¿no? Sí. El narrador omnisciente sabe todo lo que ella siente, lo que piensa por dentro, todo. Y sí, ¿no? Y luego también, ¿por qué no has escogido entonces la narración en primera persona, que sería más impactante? Bueno, pues... Si ella es la que está hablando y está narrando, es diferente a un narrador que está fuera de lo que está contando, ¿no? Sí, hombre, yo conozco, por así decirlo, ¿no? El narrador conoce lo que está contando. Las emociones yo las he sacado mucho de su relato, de cuando ella me contaba, y a través también de las veces que he escuchado sus audios, ¿no? Cuando yo empezaba. Es verdad que apuntaba ante Eduardo que esa, no sé la palabra que utiliza cuando ella... Comillas latinas, las comillas latinas. Las comillas latinas, no, pero utiliza una palabra que apostilla de alguna manera sí. Ese relato que yo voy contando, como que sentencia un poco esa parte de narrativa de decir, ¿no? Te enriquece. Entonces empecé a hacerlo así. Vi que era una manera, no sé, digamos, atractiva de contarlo Perdona, ¿cómo te llamas? Marina. Marina. Porque verás, Marina, en esto he tenido mucho que aprender, Claro. porque ha sido mi difícil, primera... el punto de vista del Y entonces yo he pedido desde la Claro. humildad, yo intento ser una persona humilde, he tenido que pedir muchos consejos, me he leído muchísimos libros para ver la forma Claro. en que se podía contar este tipo de historias y al final vi esta la más conveniente. Quizá en otra forma se ha podido también contar, he elegido esta, porque además yo empecé a quedar con ella y ella me contaba su relato. Pero cuando yo empecé a escribir, a mí me costó la misma vida. Yo no tenía por dónde cogerlo. Yo decía, pero yo cómo yo empiezo esto, yo cómo...
¿Sabe? Que entonces, bueno, la forma es que ha salido Marina. Tú has tenido que contar lo que ella te estaba contando a ti, ¿no? Sí, pero Claro, y bueno, Sí, novelarlo. organizarlo. Claro, novelarlo de alguna manera, que es verdad que, por ejemplo, Darle una estructura. darle una estructura, mi experiencia profesional en ese mundo, en esos espacios medio ficticios, me ha ayudado también a describir, ¿no? Esos espacios y enriquecer un poco, así lo entiendo, la novela, que de primera persona yo conozco esos ambientes. ¿Eh? también lo que pasa es que, a ver, el narrador omnisciente es como Dios, lo sabe todo. Claro. Y, Claro, sí, Era sí, mi y entonces pregunta. en la novela hay cosas que si lo cuenta en primera persona, no lo puede contar porque no lo puede saber. Ahí también se dan fechas, se dan datos, se dan cosas que eso escapa, ¿no? Estoy hablando de un mundo que no es mío, que es del escritor, pero como yo lo he visto, ¿no? O sea, por eso no, yo creo que por eso acudí a la tercera persona y al narrador omnisciente, ¿no? Porque cuenta, aparte va contando el entorno, El entorno que es muy importante. y entonces ese entorno, si lo cuenta en primera persona, estaría faltando, digamos, la verdad, porque la protagonista se lo está inventando, no puede Sí. conocerlo. Entonces necesita un narrador omnisciente que vaya contando, Claro, vaya porque contando esas cosas. eso es muy importante, es situarte siempre en los contextos, igual que sociopolítico de su nacimiento, luego en la propia, Claro, en la propia trata, cuando es captada o en clubes, en los macroclubes que ya ha estado, en ese tipo de contextos, de alguna manera hay que Claro, lo tiene que vestirlo, por así Y decirlo. eso no lo puede hacer porque entonces sería una novela fallida porque se le verían las posturas. Decía, bueno, es que esto no lo puede saber la protagonista, esto no lo puede contar. Entonces, yo creo que por eso nos ha acudido un poco. Claro, claro. Y hay un relato que ya son muchas fases de su vida y que ella ha intentado acordarse de todo. Yo me valio también de personas de su entorno. Ajá, que tú has investigado. Es que bien, me acaba- para es que contar. Yo investigué primero No solamente- la situación sociopolítica de su país en ese momento concreto de su nacimiento, de la época que ella viene de la época que ella viene a España, y luego hablando también con gente de su entorno, de su país y de gente como la llama ella, ¿no? De su familia de ahora, de estas personas, de ese núcleo con el que ahora tiene una red estable, ¿no? Con muchas personas también que me han ayudado al final, a hacer la novela, ¿no? Y un poco ya para ir concluyendo, al final dije que no te iba a hacer preguntas y han salido Vale, un montón de sí. preguntas. Si no estamos aburriendo, No, yo creo que no, yo creo que no estamos Interesante. ¿Le estás dando vuelta de algo? sí, le estoy dando vuelta a algo. Lo que pasa que al final, si hiciera algo, bueno, me gustaría contar historias. ¿Vale? Algo diferente y hacerlo de otra manera, pero me gustaría contar historias porque creo que al final la literatura es una herramienta, un mecanismo también para transmitir, ¿no? Y para que de alguna manera la sociedad, porque al final tenemos mucha influencia precisamente de eso, de la literatura, del cine, hoy por hoy de las series, de muchísimas cosas, ¿no? Y creo que sería interesante. Daria le gustaría llevarla al cine, ¿cierto? Una serie de... Está a punto de digo, espérate. Entonces, lo que pasa que, bueno, yo no puedo adelantar nada porque es algo que sería difícil, porque esto es muy delicado, pero lo otro lo sería también. Sí, sobre todo por el personaje en sí, que sería además muy interesante, ¿eh? Sería muy interesante. Esto es la primera vez que lo cuento. Pero, Riguroso directo y riguroso primicia. Sí. Pero bueno, se pudiera dar, pero estaría... En ello estoy intentando dar los primeros pasos. Está bien, está bien, está bien. Este te llevó 3 años, no nos va a tener en A4 3 años, ¿no? No lo sé. Es verdad que yo soy para todo, para bien o para mal, ¿eh? Porque después los resultados, cada uno juzga evidentemente, pero que para todo soy perfeccionista, no por eso la novela es perfecta, ni mucho menos, pero que intento, yo he corregido esto yo no sé cuántas veces y le he dado 30.000 vueltas, y mi mujer, que aquí hay unas amigas, que ella es amiga también de
ha estado ahí también la pobre porque ya en casa la lectora es ella, evidentemente, ya me ha ayudado, ha ido muy de la mano, pero es verdad que es una persona también muy sensible y en ciertos apartados, pues así, sí, ¿sabes? Pero evidentemente ella me ha ayudado muchísimo porque es una lectora, ella se ve de los libros, más quisiera yo, vamos. Pues bueno, yo creo que si no hay más preguntas, creo que podemos dar por concluida. Cosas decir que aquel que quiera. Habrá que leérselo, ¿no? Digo yo, vamos, yo estoy loca por examinarnos ya el libro. Poquito. Porque merece la pena, la verdad. Y aparte cumple sobre mi cosecha, ¿no? Y de muchos más, ¿no? Que la misión más grande que tiene que tener un libro es que te conmueva, que te haga pensar, que te comprometa a un pensamiento, que te dé vuelta a esto. Si has leído una novela, has leído un relato, lo que sea, y te ha quedado igual, y terminas diciendo qué bonito, qué bien escrito y poco más, eso no... Sin embargo, esta novela es todo lo contrario. Esta novela te conmueve y te hace pensar, ¿no? Pues gracias. Yo invito a que os adentréis en esta novela porque os van a pensar seguro. Y nada, darte las gracias por, A ustedes. y a vosotros por haber sido Ya, tan excelente. Ya.